En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde queremos pedirte que nuestros niños sigan creciendo sanos, fuertes, inteligentes y traviesos. Que nuestros adolescentes sean fuertes y sanos de cuerpo y mente y que aprendan a refugiarse en la palabra de Dios y su obra. Que nuestros jovencitos se cuiden en salud y mente, que se dejen guiar y sepan apartar los vicios y malos hábitos para que puedan sembrar un buen futuro autosuficiente. Que nosotros, con salud, energía y fortaleza y fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sepamos amar y criar valorando y aceptar seguir aprendiendo, creciendo y sembrando una vida en el cielo prometido. Que nuestros padres puedan con fortaleza sobrellevar los cambios de salud, cuerpo y mente, encontrar consuelo en la Santísima Trinidad y valerse por sí mismo con la voluntad de Dios. Por nuestros abuelos, suegros y parientes, políticos, para que nuestro Dios le conceda los deseos de su corazón, si no se aparten de sus planes, y que nosotros seamos compañía, luz, alivio y promesa de Dios para lo que nos rodean. Por todo, más besos, abrazos y más te amo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es el momento, el segmento de calendario litúrgico. Hoy nuestra Iglesia Católica nos regala la vida de Santa Mónica, una mujer que sin duda y sin miedo alguno se entregó a la oración, a una oración de penitencia, una oración de resistencia. ¿Y todo para qué? Para que su hijo pudiera encontrarse con el amor de los amores, con el Padre Celestial. De la misma manera como nosotros muchas veces queremos que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros propios padres puedan tener ese encuentro, pues Santa Mónica no escatimó esfuerzo y durante muchos años se mantuvo orando, y gracias a esa oración se pudo lograr la conversión de su amado hijo, quien conocemos como San Agustín. De Bereber, Mónica nació en el 331 en Tugaste, en el norte de África, en una familia acomodada y de firmes tradiciones cristianas. Aprendió con empeño las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Forjó su interioridad con la oración, los sacramentos y el servicio en la comunidad eclesial. Contrajo matrimonio con Patricio, pagano, hombre ambicioso, irascible, malgeniado e infiel. Mónica, dulce, benévola y capaz de dialogar en los momentos oportunos, con su método hecho de espera, paciencia y oración, como sugiere a sus amigas que le confían problemas e incomprensiones con sus esposos. Logró vencer las asperezas del carácter de su marido y conducirlo a la fe. Como esposa y madre, cuando tenía 22 años, dio a luz a su primogénito Agustín, al que le siguieron Navigio y una hija cuyo nombre desconocemos. Mónica los educó en los valores cristianos, quedó viuda cuando tenía 39 años y se encargó de administrar los bienes de la familia, dedicándose también con amor desmedido a los hijos. Madre solícita y atenta, su mayor preocupación fue Agustín, el hijo de tantas lágrimas. De corazón inquieto,
ambicioso, retórico, que en la búsqueda de la verdad se aleja de la fe católica y vaga de una filosofía a otra. Mónica no deja de rezar por él y sigue todas las vicisitudes que presentaba su hijo. Mónica también durante la vida de su hijo tuvo la oportunidad de presentarle su afecto materno y sus oraciones que lo acompañaron hasta la conversión, que después de recibir el bautismo de manos del obispo Ambrosio, decidió volver a Tagaste para dar una vida a una comunidad de siervos de Dios. Mónica está con él. Habrá que embarcarse en Ostia para volver a África, pero aquí la espera del barco los obliga a una estancia. El éxtasis de Ostia y la muerte. Se suceden días de intensos diálogos espirituales entre Mónica y Agustín. A uno de estos se refiere el denominado éxtasis de Ostia, narrado en las confesiones entre los numerales 9, 10, 23 y 27. Sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo tú por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos, yo y ella, apoyados sobre una ventana, desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa. Allí en Ostia Tiberina, donde apartados de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, cogíamos fuerzas para la navegación. Allí solos conversábamos dulcísimamente y olvidándonos de lo pasado y proyectándonos hacia lo porvenir. Inquiríamos los dos delante de la verdad presente, que eres tú. ¿Cuál sería la vida eterna de los santos? Recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras. Y llegamos hasta nuestras almas y las pasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia, indeficiente, allí donde la vida es sabiduría. Y mientras estamos hablando y suspirando por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón. Así dice en el documento Toto y tu Cordis. Mónica siente que ha alcanzado el culmen de su vida y le confiesa al hijo: por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. No sé ya qué hago en ella ni por qué estoy aquí. Muerta a toda esperanza del siglo, una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida, y era verte cristiano católico antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que, despreciada la felicidad terrena, te veo siervo suyo. ¿Qué hago, pues, aquí? Algunos días después, Mónica se enferma, muere a los 56 años de edad y su cuerpo es sepultado donde hoy surge, en Ostia Antigua, la iglesia de Santa Áurea, un tiempo probablemente basílica paleocristiana con una necrópolis anexa. Sobre las reliquias de Santa Mónica, los restos mortales de Santa Mónica se custodiaron durante siglos en Santa Áurea. Hoy se conserva solo una lápida, puesto que en el siglo XV el Papa Martino V quiso que sus reliquias estuvieran en Roma, en la iglesia de San Trifón, encomendada a los frailes agustinos, luego incorporada en la más grande basílica de San Agustín.
Y aquí se encuentran aún colocadas en un sarcófago de mármol verde en la capilla decorada por Pietro Gagliardi con frescos en el 1885. Esta es la vida de Santa Mónica, mujer dedicada a la oración. Testigo del poder de la oración. Pues Sí, eso señor. me recuerda también el caso de Santa Rita, cuando oraba intensamente para que sus hijos no se levantaran en venganza por la muerte de su esposo. Y cómo por medio de esta oración ella logró hacer que ellos comprendieran el mensaje, hacer que ellos entendieran las palabras de Dios y que de paso no tuvieran en sus manos sangre por la venganza. Es allí que nosotros como cristianos tenemos que siempre refugiarnos en ese camino que, por ejemplo, el propio Jesucristo le mostraba a sus apóstoles cuando se apartaba de todo. ¿Y cuántas veces nosotros a veces necesitamos estar en esa soledad para poder concentrarnos? Porque Para a veces encontrarnos. hay tanto ruido, hay tantas preocupaciones, inclusive dentro de la iglesia. A veces en la iglesia, ven hermano, que esto, lo otro, aquello, todo te lo consultan y no te dan como que ese espacio, inclusive en la misa. Tú estás sentado en la misa y te están llamando y te están haciendo señas que falta lo otro, que falta aquello. O sea, hay un momento dado en que tenemos que detener. Pausa. Todo. Porque así como tú puedes ayudar a que otros puedan recibir, tener esa gracia, sentir la presencia de Dios, también nosotros lo necesitamos. Así es. Y nosotros somos los administradores de ese tiempo. Correcto. Es una bonita enseñanza lo que menciona Julio, porque nosotros por más carismáticos, por más ese aura que tenemos de queremos ayudar a todos, a la primera persona que tenemos que ayudar cuando tenemos ese afán y ese ánimo es a nosotros mismos. Porque en el camino de ayudar mucho a los demás se fatiga uno, se cansa uno como ser humano que es, y lo que te avisa eso es que estás descuidando a la persona que más debería estar interesado en ayudar, que es a uno mismo. Me encanta el testimonio, testimonio, ejemplo vivo de la oración que nos regala hoy Santa Mónica. Así es que me quedo con ella y casi me quebranto porque me identifico mucho por el papel que hoy por hoy tenemos las mamás criando a los hijos varones. Es una vida de oración en la que tenemos que refugiarnos. Que de pronto, que el temple, que no que darle lo que él quiere, de pronto hablarle claro, porque hay personas que atribuyen el hablarles a calzón quitado, el hecho de que los chicos se mantengan, o sea, cada quien tiene un librito, ¿no? Pero realmente no hay nada más poderoso que la oración. No, y en este tiempo creo que es lo mejor que podemos hacer por ellos. Inclusive no abandonarlo. Es lamentable cuando muchos padres se acercan y te dices que yo no sé qué hacer, no puedo más, no tengo fuerza. O sea, en ese momento es cuando más tenemos que doblar la rodilla y acercarnos a la presencia de Jesucristo y pedirle por la conversión. Y me quedo con este mensaje también de que, por ejemplo, si escurriamos un poquito más la vida de Mónica, nos vamos a encontrar que se dice que fueron hasta 30 años en que ella se mantuvo orando para que su hijo pudiera salir de esa vida perdida, esa conversión, ese llamado. Así que nosotros no debemos de preocuparnos o querer hacerlo en nuestro tiempo, señores. Todo en la vida tiene un tiempo. Por ejemplo, yo tengo 42 años. Yo para tener estos 42 años he tenido que vivir 42 años donde he tenido que aprender, reinventarme, reaprender nuevamente. Y es cuestión de eso, uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de crecer, uno nunca deja de ser. Bueno, pues uno sí deja de hacerlo. Sí, sí. Uno debe hacerlo va ya cambiando. cuando ya se acabó tu tiempo, tu periodo o tu espacio de vida en esta tierra. Pero mientras que estamos vivos tenemos la facultad de seguir haciendo una y tantas cosas. Y entre ellas siempre va a caber la oportunidad de amar, de perdonar. Inclusive a esa persona que no hiere, que no hace mal, esa persona que de repente es la que consideramos que la que nunca nos debió haber fallado. Pero de igual forma tenemos que tener conciencia de que todos somos imperfectos y dentro de esa imperfección entramos
nosotros también. Ahora el segmento Versículo del Día. En el día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justo, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el comentario del Evangelio del día de hoy nos comparte nuestro hermano en la fe, nuestra hermana en la fe, Carmen Aguinaco, diciéndonos: los últimos y los primeros. Un divertido programa durante los días del cónclave preguntaba a algunos niños quién sería el Papa. Uno de ellos respondió: se hace una carrera y el que llega el último. ¿Por qué? Pues simplemente por lo que dice hoy la lectura del Evangelio para el memorial de San Agustín. El que quiera ser el más grande, sea el servidor de todos. Seguramente el hecho de que el cardenal, vamos atrás. Estamos leyendo la lectura del día de mañana. Comentario. Sí, ya por la hora. Este comentario al Evangelio del día de hoy de Carmen Aguinaco nos habla de vivir como se merece Dios. Hoy tenemos por un lado las lecturas del miércoles de la semana 21 del tiempo ordinario que exhortan a vivir como se merece Dios. Dios no tiene que hacer méritos para merecer nuestro honor ni nuestra recta vida. Dios es digno de toda gloria y alabanza. Y dar gloria y alabanza a Dios significa en la práctica tener una vida recta, alegre y esperanzada, caritativa, justa. Vivir como corresponde a la grandeza de Dios es simplemente justo y necesario. Por otro lado, está hoy la memoria de Santa Mónica, la mujer que con sus lágrimas alcanzó al Hijo para Cristo. Es decir, logró que San Agustín viviera como merece Dios. Cuando Agustín parecía estar más allá de toda redención, Mónica siguió llorando y orando, porque pensaba que su hijo estaba muerto a la verdadera vida. ¿Y qué vida tuvo Agustín después? Las lágrimas de Mónica no solo sirvieron para la vida de Agustín, sino para la vida de la Iglesia durante tantos siglos. Por eso, el pasaje del Evangelio que se lee en esta memoria es el de la vida de Naín. El hijo estaba certificadamente muerto, pero la viuda se le dice: no llores, ahórrate las lágrimas, porque Dios es un Dios de la vida. Lágrimas sacaron de la muerte al hijo de Mónica y al de la viuda de Naín. Tantas madres y abuelas hoy día lloran lo que ven en sus hijos y nietos: un camino de muerte, malos caminos, malas amistades,
adicciones, indiferencia a la fe, materialismo extremo, narcisismo. A ellas se les dice, como a Mónica y a la viuda de Naín, no llores más. Tus súplicas son escuchadas, pero hay que hacerlas. O casi más bien, sigue llorando, pues llora incesantemente ante Dios, para arrancar de él la vida, pero llora en la seguridad de que Dios es un Dios de vida. Llora con la confianza de que Dios siempre puede sacar vida a la muerte, vida de la muerte. Llora con las estériles Sara, Ana e Isabel, sabiendo que lo imposible es siempre posible. Llora para que tu hijo viva como Dios se merece, es decir, de una manera recta, alegre, esperanzada, pacífica, caritativa y justa. Y eso no solo para la vida del propio hijo, nieto o ser querido, sino para la vida de la iglesia, para que los cristianos vivamos como Dios se merece. A Él toda gloria y alabanza. El Evangelio del día de hoy, esta mañana, lo reflexionaba con los chicos, que nos habla sobre esa manera falsa de vivir. Es un llamado a vivir de forma transparente como a Dios le agrada o como a Dios le agradaría, evitando también el tema de señalar a los otros y procurando más bien el bien propio o el camino propio, antes de incluso señalar a los demás. Habla la palabra hoy de la hipocresía, evita la hipocresía, señalando a los otros. Y de hecho hay un subtítulo que nos mete en el contexto del mensaje de la palabra, que nos dice: los hijos de los que mataron a los profetas. Y conversando con los chicos les preguntaba, regularmente nosotros cuando nos enteramos que alguien hizo algo malo o directamente, asesinaron a algún pariente nuestro y nos encontramos nosotros pasado un tiempo, después que en teoría deberíamos haber superado, curado algunas heridas, sobrellevado la muerte o más que todo la ausencia física de un ser querido, y nos encontramos luego con algún pariente de quien provocó esa muerte. ¿Cuál humanamente y más comúnmente es nuestra reacción contra esas personas? Y hoy por hoy la respuesta sería bastante violenta o bastante obvia, que yo me lo encuentro, lo mato también, o les mato a alguien. Y lo decimos con mucha sencillez, con mucha tranquilidad. Porque hablar hoy de matar entre nuestra juventud, entre nuestros niños e incluso dependiendo de las influencias que tengan, se está haciendo algo común, no normal, algo común. Y tenemos que cuidarnos de eso, pero también del sentimiento que provoca el hecho de que otro te hiera a ti. Y ahí está lo controversial del mensaje de la palabra. Hoy nos invitan a reflexionar en eso. ¿Cómo miras tú a los hijos de los que mataron a los profetas? Yo se lo planteaba a los chicos en un ejemplo más cercano, poniéndoles de ejemplo un pariente, para que se ubicaran en el sitio real de cómo debemos reaccionar nosotros. Muy lejos de señalarlos, ustedes los que mataron a mi pariente o ustedes los que cometieron ese acto de violencia o ese acto de maldad, se merecen, me imagino, qué barbaridades nos saldrán. Se merecen todo lo malo. Y el mensaje de Jesús te dice, no los señales, no los mires mal, no tomes venganza, no los mires con rencor, sino simple y sencillamente muéstrales la otra mejilla. Reacciona como ellos no esperan que tú reaccionaras. Trátalos con amor. Y por eso mataron a Jesús, por andar diciendo que tienes que hacer lo contrario a lo que ellos en ese mundo de bárbaros y de salvajes reaccionaban de manera común. Tú me matas, yo te mato. Tú me matas al mío, yo te mato al tuyo. Y hoy por hoy no estamos lejos de esa realidad.
Entonces el llamado hoy sentí en el mensaje de la palabra que nos dirigía hacia allá. Y tampoco muy distante, en otro contexto, muy distante al mensaje de la palabra, nos quedamos con el testimonio de Santa Mónica. Era una vida de qué sé yo, se diría en otras palabras, una vida de desenfreno. De pronto no de la violencia, porque no nos habla de que hubiera matado, estuviera metido en ese ambiente, pero sí de falta de fe, mujeres, vicios, alcohol y cuantas otras cosas que desenfrenan a cualquiera. Y la llamada es a la oración. Y fíjate que era un hombre sabio, un hombre conocedor. En aquel entonces su profesión era que era como así abogado. Daba comentarios, hacía exposiciones y eso le hacía de repente la cosa más difícil. No creer en los designios de Dios por todo el conocimiento que él tenía. Efectivamente. O sea, iba en contra y hoy en día nos encontramos muchas situaciones sí, así que es muy nos encontramos así. doctores, nos encontramos abogados, nos encontramos inclusive profesores que de repente creen que tienen un conocimiento que va mucho más allá, pero lo que no recordamos es que la propia palabra dice que a los sabios, a los eruditos, a los grandes se les iba a negar todo el conocimiento en relación al reino de los cielos. Pero mírense que Dios está bondadoso, que Dios busca inclusive a la persona que está más sumergida en el pecado para hacerlo alguien grande y que por medio de esa persona muchos puedan tener también esa atracción. Por ejemplo, lo que tú dijiste hace poco que hiciste con los jóvenes me parece interesante. Pero de pronto ahí podría pasar lo que pasó con el joven rico, que fue parte de la lectura también de estos días. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, debes hacer esto. Yo hago todo eso. Solamente te falta una cosa. Pero yo me baso en el joven que, por ejemplo, él se limitaba a no matar a nadie, a no hablar de nadie. Pero sin embargo, hoy en día nuestros jóvenes quizás muchos, gracias a Dios, no están en esa circunstancia, pero sin embargo, cuánto odio y rencor tendrán en su corazón. Así es. Tal vez no matarán a nadie, pero cuando ven a la persona se acuerdan de todo lo que le hicieron y eso no se ha sanado. Y eso, de una manera u otra, ese pecado que tal vez para ti sea insignificante, sea algo diminuto, es lo que realmente te está apartando de la voluntad y la gracia de Dios. Porque de lo demás te cuidas. Y muy peligroso, no solamente el rencor, bueno, es un bache grande el rencor y el resentimiento con que crecen nuestros muchachos, pero cuidado, que hasta los adultos, e incluso tratamos los adultos de inculcarle a ellos algo llamado la indiferencia. Exacto. Y eso sí que es una herida profunda. Y es más, también estos días atrás, conversando con los chicos, porque todas las mañanas tenemos un espacio de reflexión, conversando con los muchachos, decía, pero ¿y qué hago yo si simple y sencillamente no me importa nada? Mire que yo veo eso y a mí ni me interesa. O yo paso por acá y yo trato de que eso no me afecte. Y yo, sí, pero cuidado, que si caemos en la indiferencia, estamos cayendo en el juego del demonio. Y ellos se quedaban, ¿del diablo? Sí, del diablo. Porque Él es el que nos quiere indiferentes a todos. Y si caemos en ese punto, en ese nivel, entonces habremos caído en su plan y no en el plan de Dios. Así es que tan importante es curar las heridas, tratando de sanarnos en no guardar resentimientos, sino amar y tratar de darnos sin caer en los rencores y en la venganza, en el pensamiento mismo de la venganza, como cuidarnos de no ser indiferentes. No tan, como decía el joven rico, yo cumplo todo eso, pero ¿por qué lo cumples? ¿Lo cumples realmente por empatía con tu hermano o por ti? Exacto. Para darte golpes de pecho. Entonces, en todo necesitamos ese equilibrio. No, y tenemos que cuidarnos porque, por ejemplo, tendríamos que descubrir cuál es la definición de fariseo, de escribas, de publicano. Y cuando vamos a sumergirnos en la definición de eso, nos vamos a encontrar que muchas veces nosotros somos parte de cada una de ellos. Oh, sí. O somos los tres al mismo tiempo. Peor. Así que es cuestión de que a veces
sepamos sobreentender la lectura y sepamos entender que el llamado, la corrección que el propio Jesucristo estaba haciendo en esa época, nos lo está haciendo hoy en día a nosotros. Porque nosotros no nos alejamos de lo que está escrito. Muchas de las cosas que están escritas ahí son las cosas que marcan nuestras vidas. Pero depende de la postura que nosotros vayamos a tomar, las decisiones que tomemos para afrontar cada una de las pruebas en los difíciles momentos o inclusive en los buenos, porque solamente nos acordamos de Dios lastimosamente cuando estamos estamos en la podrida, como dicen. Ya no se puede más, pero cuando estamos bien, adiós por ¿Qué allá. va? Sí, yo estoy bien. No, ahora lo hago, ahora voy. Después. Cuando la sentimos, entonces sacamos el tiempo a veces para cuesta. Mira, el jueves, para terminar ya con esto, estaba un grupo de música, pues, y hay chicos de toda la provincia y le dicen a uno y que a la oración, yo no sé orar. Ay, santo. Un niño como de 14 años, yo nunca he orado. Y la gente decía que, pero di esto, yo no sé orar. El líder que hizo se paró en el medio, repite lo que yo digo. O sea, yo creo que esa sería la primera oración. ¿Dónde está la mamá de ese niño? ¿Dónde está el papá? ¿O cuál es la vivencia que se tiene en ese hogar? Ese chico se acuesta, se levanta y ni siquiera sabe lo que es darle gracias a Dios por el respirar, por abrir los ojos, o por alimentarse, o por la vestimenta que tenga. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en nuestros hogares. Recuerden que anteriormente no existía la escritura. Todo se comunicaba Todo era verbal. O sea, y nosotros como padres de familia, nuestro deber, nuestros niños no aprenden o no nacen escribiendo. Ellos está en nosotros. aprender. Así es. Y de igual forma ellos comienzan primero con el lenguaje verbal. Así que es cuestión de que, por favor, analicemos nuestro estilo de vida, nuestros testimonios, porque nuestros chicos no ven. ¿Quién sabe? Ese niño o ese jovencito no ha visto nunca a sus padres orar tampoco. Es probable. Así que es muy delicado. Y eso me pasó el jueves. Este jueves de esta semana aquí en Colombia. Bueno, pues este jueves no. Eso pasó ¿qué jueves? El domingo. Mira, que se hizo como que una práctica extracurricular. Y llegaron algunos y yo me quedé extrañado así. Yo 14. Yo le calculo 14 años. Puede ser que tenga más. Wow. Nunca ha orado. Esas fueron sus palabras. Muy serio. Es el momento de compartir el catecismo de la Iglesia Católica. Llegamos al catecismo de la Iglesia Católica, el manual del catequista. En la tercera parte de la vida en Cristo, primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. El capítulo segundo sobre la comunidad humana, artículo 3, la justicia social. El numeral 1928 nos dice, la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. El respeto de la persona humana, en primer punto nos dice, numeral 1929, la justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre. La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador, y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Yo creo que podemos hacer un intervalo aquí, justicia social. Nos vamos ni siquiera empezando con hablar de fe, sino de la sociedad. Es decir, en otras palabras, por eso quise hacer el intervalo antes de seguir. En otras palabras, ni siquiera te están pidiendo que seas religioso para tratar bien a los demás. El joven rico podía perfectamente cumplir los mandamientos
por un bienestar de la sociedad y se mantendría dentro de lo que es bien, de lo que está agradable a los ojos de Dios. Todos debemos procurar el bienestar común. Estamos llamados a eso. Fíjate en la explicación de la parábola cuando se habla de Lázaro y el rico. Uh-huh. O sea, cómo fue el trato de este rico con Lázaro. O por ejemplo, durante su vida. O por ejemplo la conversación que tuvo Jesús con aquella mujer que querían que le sanaran a su hija. Que inclusive le llegó a decir que hasta los perros comen de las migajas que caen pero los perritos comen de las migajas de la mesa del amo. O sea, muchos dirán, pero ya ustedes han hablado de la justicia social. Sí, lo hemos hablado, pero no podemos cansarnos de recalcarla, porque hoy en día en nuestro país pareciera que este tema hay que llevarlo mucho más allá para que los que hoy en día nos están gobernando puedan entender la importancia de que todos tenemos que tener respeto mutuo. No esperar que se respete tu posición o tu forma de ser y discriminar o degradar a cualquiera que esté en contra tuya o que tenga una percepción distinta. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ahora en el tema de liturgia vamos a hablar del papel del obispo. La semana pasada hablamos del papel del orden sacerdotal. Así es. Y hoy en día hay quienes, por ejemplo, después de la homilía de la cita eucarística, hay quienes aplauden al obispo y hay quienes lo critican. Porque dicen que el obispo está siendo de repente político o que de repente le está respondiendo a nuestra máxima autoridad, a nuestro gobernante. Pero aquí lo importante de la justicia social y del deber que tiene el obispo, el que lo primero que debe hacer es enseñar el evangelio. Y cuando nosotros enseñamos o vemos o redescubrimos el evangelio, nos vamos a encontrar que la postura de Jesús fue de que todos fuéramos similares. Y allí entra este término en la justicia social. En la dignidad. La semana pasada hablábamos de la dignidad de la persona. La dignidad de la persona en primera instancia es esa, que seamos tratados, que reconozcamos, que estemos en la conciencia de que somos personas. Y si yo soy persona, tú eres persona, él es persona, ellos son personas, se merecen lo mismo que yo creo que me merezco. ¿Ya? Entonces estamos llamados todos, desde una vida social, ni siquiera religiosa, ni siquiera entrando por la religión. Estamos llamados en los términos sociales a procurar el bienestar de los demás. Creo que de hecho hasta las primeras comunidades, todavía sin civilizaciones ni formación, buscaban era eso, el bienestar de los demás. Lastimosamente e irónicamente, mientras más nos vamos preparando, perdemos un poquito ese sentido de guardar el bienestar de todos, de procurar el bienestar social. Vamos a seguir por aquí, el numeral 1930. Dice, el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de la dignidad, de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva. Una sociedad mina su propia legitimidad moral sin este respeto. Una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. El respeto por la persona humana se derivan de esa dignidad de criatura, lo que mencionábamos hace un momento. Todos esos derechos se imponen en la sociedad o se deben imponer en la sociedad. La Madre Iglesia, como mediadora,
mantiene ese recorderis, ese mensaje, esa reflexión, ese ánimo, esa liberación de culpas, de pecados, de lo que nos agobie para que podamos seguir en esa línea, en ese funcionamiento. Esa es la función de procurar el bienestar de todos. En el numeral 1931, para ver si seguimos con el mismo enfoque, nos habla del respeto a la persona humana. Ese respeto supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo o un hermano. Ahí está Jesús nuevamente muriendo. Ahí estábamos nuevamente matando a Jesús. Por eso murió, por venir a decir, oye, mira en el hermano, mírate en el hermano a ti mismo. Y si tú te lo mereces todo, si tú eres hijo de Dios, criatura de Dios, hecho perfecto, hecho con amor, hecho a su imagen, ¿cuánto no se merece el que está ahí? Si es de la misma dignidad que tú. Fuera de todo tipo de prejuicios, de todo señalamiento, de todo encasillamiento, lo que llamamos hoy etiquetas, fuera de todo eso. Ser humano se merece lo mismo y más que yo. Y en esa tarea debería funcionar la sociedad completa. Está la iglesia para tratar de mantenernos en esa sintonía. Pero resulta que en muchas ocasiones en la iglesia somos así, pero en el trabajo no. No, y peor en la casa. Y en la casa ni a hablar. Entonces hay que ser iglesia en todo, y hay que tener cuidado porque sí, nos pasa. Vamos con un numeral más, el 1932, que dice, el deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. ¿Cuánto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hiciste. Como dice Mateo 25:40. Con este cerramos el capítulo de hoy del Catecismo de la Iglesia Católica, pidiéndonos Jesús directamente procurar el bienestar de todos, poniendo como ejemplo a los más necesitados, que son sus favoritos, que son los dueños del cielo, los merecedores del cielo, a los más pequeños, a los más necesitados, a los más vulnerables, a los encerrados, a los que padecen, a los enfermos, a todos estos. Por más que los atendiste, es al mismo Jesús al que estás atendiendo. Entonces, a salir de esa capa de que en la iglesia y acá es una misma sociedad. Y tanto sociedad como iglesia buscamos el mismo bienestar. Este es el momento de liturgia. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos datos importantes en relación a los obispos católicos. Y hacemos la aclaración, obispo católico, porque dentro de las diferentes denominaciones cristianas vamos a encontrar que también dentro de la iglesia anglicana, ortodoxa o evangélica también se cuenta con este renombre. Este nombre, correcto. Un obispo es la orden más alta del ministerio ordenado dentro de la iglesia católica. Las otras dos órdenes son diáconos y sacerdote. Si bien existen varios tipos de obispo, el más común es el obispo diocesano. Como referencia decimos nuestro obispo Manuel Ocho Gavia Barahona. En un lazo anterior tuvimos Audilio Aguilar y por supuesto nuestro primer obispo, que fue Carlos Mariaris. Un obispo diocesano está a cargo de un territorio geográfico conocido como diócesis, una de las formas en que la Iglesia Católica
organiza el pueblo de Dios en todo el mundo, los 1.300 millones que somos. El obispo es responsable del cuidado pastoral de todas las personas dentro de ese territorio. La palabra obispo tiene sus raíces en la palabra griega episcopos. El prefijo epi significa encima y cospeo significa mirar. Entonces, episcopos significa alguien que vela por los demás. Y eso es importante recalcarlo. Danisha lo dio hace poco. Alguien que vela por los demás. En latín la palabra se convirtió en episcopus, luego en inglés antiguo viceo y en inglés moderno obispo. 5 cosas que debemos saber sobre un obispo. Cada obispo católico es nombrado personalmente por el Papa y le reporta directamente aproximadamente una vez cada 5 años. Debe visitar al Papa en Roma durante lo que se llama una visita a limina. Cada obispo es ordenado por al menos otro obispo y puede conectar sus ordenaciones hasta los 12 apóstoles llamados por Jesucristo. Este linaje ininterrumpido se llama sucesión apostólica. Un obispo lleva un anillo diseñado a medida en su mano derecha, como un anillo de matrimonio, que simboliza su fidelidad a la iglesia. La gente suele besar este anillo en señal de respeto y saludo. Los obispos deben tener al menos 35 años y haber sido sacerdotes durante al menos 5 años. Un obispo asume formalmente su cargo, lo que se llama tomar posesión canónica de una de sus diócesis, cuando se sienta por primera vez en la catedral, la silla del obispo. Esta ceremonia llena de oración y alegría tiene lugar en la catedral de la diócesis. ¿Qué hace un obispo? Un obispo es responsable del cuidado pastoral del pueblo de Dios dentro de su territorio. Como pastor nombrado directamente por el Papa, es el clérigo principal responsable de enseñar, gobernar y santificar a los fieles. Como maestro principal de la diócesis, tiene el poder de predicar la palabra de Dios y garantizar que el clero y los catequistas de su diócesis prediquen el evangelio y enseñen la verdadera doctrina. Como líder de la diócesis, es su principal legislador. Elabora leyes locales y juzga los asuntos de la iglesia local. Supervisa la liturgia, el culto y la administración de los sacramentos. Garantiza que se satisfagan las necesidades materiales y espirituales de la comunidad local, incluida la capacitación de sacerdotes y la supervisión de las propiedades y finanzas de la diócesis. Como prelado principal de la diócesis, supervisa la formación, convoca a las órdenes sagradas y ordena a los sacerdotes y diáconos de su diócesis. También suele administrar el sacramento de la confirmación. Sus responsabilidades también incluyen ser mentor y padre espiritual de sus compañeros sacerdotes, asegurándose de que reciban apoyo en su vida espiritual, emocional e intelectual, y velar que cumplan fielmente sus obligaciones. Tiene la singular tarea de bendecir los óleos sagrados, utilizados cada año en los sacramentos del bautismo, confirmación y unción de los enfermos, las ordenaciones y la consagración de iglesias y altares también.
Además, se asegura de que en su diócesis se celebre misa todos los domingos y los días de guardar. Los obispos deben visitar periódicamente cada área de su diócesis. También deben visitar Roma para reunirse con el Papa al menos una vez cada 5 años, como escuchamos hace un momento, aproximadamente visitar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, en lo que se llama una visita ad limina. Mira que no por ego ni por nada vano, siento que podemos sentirnos satisfechos después de escuchar esto. Y yo siento mucha simpatía por nuestro señor obispo, sobre todo por comparar cómo se vivía en la diócesis desde que yo tengo memoria. Bueno, conocí a Monseñor Carlos María Aris, supe de Audilio Aguilar y ahora Monseñor. Y la primera y la única vez, y de seguro habrá muchos que podrán bombardearme de seguro, pero yo lo que recuerdo es al actual, en el sentido de que nunca antes había sentido ni vivido que pertenecía mi iglesia a la iglesia que está en San Blas, en Cunayala. Nunca había pretendido sentir pertenencia por las parroquias que están en la costa abajo o en la costa arriba. O sea, eso no era de ahí. Tú eras la iglesia donde ibas y ya. Eso no se sentía. Y cuando escuchamos cuáles son las funciones, sus responsabilidades, qué debe hacer el obispo, a quién tiene a cargo, decimos, oye, lo está haciendo bien. Tenemos que decirlo. Y no es fácil. Parece que lo está haciendo bien. Oye, y mira, cuidado, que por algunas cosas que lo han lapidado, son sus funciones. Es su función, es su responsabilidad. Y entonces, cuando no la hace, también lápida. Entonces... Y quedémonos con eso. Dentro de su función está enseñar. Así es. Y me atrevo a decir lo que dice Danisha. De pronto nosotros éramos muy pequeños. Yo me recuerdo muy cariñosamente de Carlos María Ari, cuando me confirmé, pero de igual forma en el centro educativo en el que laboro. Actualmente él fue uno de los cofundadores. Trabajó fuertemente para que se creara el Instituto Santa María de Belén en Residencial Los Lagos. Bien. O sea, por medio de él, esa escuela se elaboró allí. Y el detalle es que simpaticé bastante con él en esa parte. Pero, por ejemplo, con el obispo, sin ánimo de ofensa y nada por el estilo, Audilio Aguilar, de pronto no tuve como que esa cercanía, ese contacto, ya acá con nuestro monseñor, nuestro obispo Manuel Ochogavía Barahona, sí me atrevo a decir que es como que puerta abierta. Tú llegas, más accesible. Tú puedes hablar, puedes comentar, puedes pedir una asesoría, y como dice Danisha, creo que lo hemos hecho bien. ¿Y por qué quisimos tocar esto? Porque ciertamente hay quienes les gusta lo que el obispo está haciendo, hay quienes no les gusta, pero créame que lo que el obispo está haciendo hoy dentro de su jurisdicción es lo que le compete y lo que le ha dado la potestad a nuestra Iglesia Católica. Bueno, pues son las 6 de la tarde, no tenemos tiempo para más.